meditando en la palabra, siempre hablando acerca del escenario tierra, ¿verdad? Solo que vamos a verlo desde otra perspectiva, siempre la base de lo que vimos en el primer servicio, pero vamos a ver otra perspectiva importante, amados hermanos, no solo por lo que estamos viviendo, sino por lo que también probablemente podamos ver o vivir este año, que primero Dios, el Señor nos siga guardando, nos siga teniendo misericordia. Entonces, dice Apocalipsis 3:10 al 11, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, y yo también te guardaré, como les decía en el anterior servicio, ¿verdad? Algo importante a notar es, perdón, te guardaré de la hora de la prueba, dice, de. Eso es lo que desea el Señor, guardarnos de la hora de la prueba que está por venir sobre todo el mundo, ¿verdad? Dice, para poner a prueba a los que habitan, mire. Esta palabra habitan puede traducirse moradores. Y nosotros no somos llamados a ser moradores de esta tierra. Aunque vivimos en esta tierra, somos llamados a ser moradores de huertos. Vivir en huerto de forma espiritual. Pero luego dice, vengo pronto. Esta frase, vengo pronto, aparece 4 veces en el libro de Apocalipsis. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Y es que, mira, amado hermano, en un abrir y cerrar de ojos uno puede perder las bendiciones del Señor, y nosotros tenemos que estar preparados para que nadie tome nuestra corona, nadie tome el lugar. Porque mire, Dios nos ha dado corona, es igual a galardón, reconocimiento. Dios nos ha dado la oportunidad de ser muy bendecidos, recibir galardón, recompensa, pero puede ser que si nos descuidamos, nos quitan nuestra recompensa. Y nuestra principal recompensa es, si es que se es novia, el casarse con el amado, ¿verdad? Si es que somos ministros, bueno, si somos ministros, el poder presentar a la novia y gozarnos juntamente con el novio, ¿verdad? Que ese es uno de los galardones de los ministros. Compartir el gozo del novio, ¿verdad? Entonces, y la consecuencia de que le quiten a uno la corona es alejarse a su venida avergonzados, ¿verdad? Y ser regresados a la tierra para poder participar de parte de la hora de la prueba, que eso no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, como les decía, estamos hablando del escenario tierra. Lucas 21, 25 al 26 dice, y habrá señales extrañas. Recuerda que estamos hablando de que para poder ir notando cada vez cuánto nos hace falta para la venida del Señor, Dios no fecha con fechas normales, con horas, minutos, días, semanas, meses, sino lo que lo hace a través de señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Y he aquí, en la tierra, las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces, es importante atender a las señales de la tierra, ¿verdad? Para entender que eso nos está diciendo, yo ya vengo pronto, ¿verdad? Yo ya estoy a la puerta, yo llamo. El que abre, yo entro y ceno con él y él cena conmigo. Entonces Dios está a la puerta, Dios está cercano, su manifestación, su parucía. Entonces depende de nosotros si estamos preparados o vamos a ser tomados como el ladrón hurta o toma por la noche, ¿verdad? Primero Dios que no nos suceda eso, sino estar preparados. Lucas 21, 27 al 28 dice, entonces todos, o sea, después de las señales en los cielos, en la tierra, después de eso,
verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, esta nueva traducción viviente dice, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Entonces, ya en el primer servicio vimos una de las señales en la tierra que se está dando ahorita y son los incendios forestales y lo que está sucediendo allá en Canadá y que está afectando la parte, creo que es norte de Estados Unidos, y que pareciera que a nosotros no nos afecta en nada, pero puede tener su repercusión en la economía, en el clima, y puede afectarnos a nosotros. Entonces ese incendio, esos incendios, que son más de 200 incendios activos, nos están diciendo, vengo pronto. Eso es lo que dice, prepárate. Eso lo vimos en el primer servicio. Pero hoy vamos a ver otra señal dentro del escenario tierra, ¿verdad? Dice Isaías 29:6, esta es la Biblia del pueblo de Dios, serás visitada por el Señor de los ejércitos con trueno, fragor y gran estruendo, huracán, tempestad y llama de fuego devorador. Esta llama de fuego devorador fue lo que vimos en el primer servicio, ¿verdad? Pero en este servicio vamos a hacerle un pequeño zoom a lo que es los huracanes y las tempestades, ¿verdad? Porque el 1 de junio inició la temporada de huracanes en el Pacífico y en el Atlántico. Más que todo en el Atlántico se prevé este año que van a ser los más fuertes. Entonces necesitamos estar preparados. Estamos a días de que se inauguró esa temporada. Gracias a Dios todavía no se ha aparecido ninguno de esos bandidos, ¿verdad? Pero que Dios nos siga guardando y nosotros tenemos que ir entendiendo, no solo desde un punto de vista terrenal, sino desde un punto de vista espiritual. Entonces dice este mismo versículo, solo que en la nueva traducción viviente, yo, el Señor de los ejércitos celestiales, intervendré a tu favor con trueno, terremoto y gran ruido, con torbellino, y aquí en lugar de tormenta, en lugar de huracán, perdón, dice tormenta, y fuego consumidor. Entonces, hablando de los huracanes, no me voy a meter mucho en este tema porque más que a conocer los vientos, los huracanes, tempestades, quiero conocer al Señor, quiero que conozcamos al Señor de la tormenta, ¿verdad? Al verdadero, porque hay un falso. Entonces, los huracanes se miden de diferentes formas, pero la forma más, así como los terremotos se miden en la escala Richter, los huracanes se miden en la escala Saffir-Simpson. Esta escala define y clasifica la categoría de huracán en función de la velocidad, o sea, los huracanes se miden de acuerdo a la velocidad y de acuerdo a los vientos. Entonces, por ejemplo, la categoría 1, la velocidad de los vientos es de 119 a 153 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que sucede con un huracán de categoría 1? Daños a los árboles, anuncios publicitarios, casas móviles, inundaciones en zonas pequeñas. Cuando ya crece y es categoría 2, de 154 a 177 kilómetros por hora, árboles derribados, caída de anuncios publicitarios, destrucción parcial de techos, puertas y ventanas, carreteras y caminos de las costas inundados. La categoría 5, árboles arrancados de raíz, o sea, perdón, me pasé a la 5, voy a pasarme a la 3. Categoría 3, de 178 kilómetros a 209 kilómetros por hora. Letreros derribados por el viento, daños, techos, puertas y ventanas de edificios, casas móviles destruidas, grandes inundaciones en zonas costeras. Mire, ahorita que estaba leyendo esto, amado hermano, aquí por lo menos en lo que el Señor me ha permitido estar a cargo de esta iglesia acá en Pinares, por lo menos tengo en mente 3 casos en donde torbellinos arrancaron los techos de algunas casas de aquí. Imagínense, son torbellinos, son vientos
que no llegan ni a los 100 kilómetros por hora y causaron cierto tipo de desastre aquí. No, saber por qué, ¿verdad? Últimamente en la zona 18, pero que Dios tenga misericordia. Ahora imagínense ya los huracanes, eso es terrible, ¿verdad? La categoría 4, que es donde más han habido, ¿verdad? En los últimos años. Árboles y vallas publicitarias arrancadas de 210 a 249 kilómetros por hora. Graves daños en estructuras de casas, techos y algunas paredes. Inundaciones graves en 10 kilómetros, se requiere evacuación masiva. Categoría 5, que han habido en los últimos 10 años, tal vez han habido, según, si no mal recuerdo, unos 7 huracanes de categoría 5 para arriba. Se está esperando un huracán de categoría 6, que ese sería un mega huracán, ¿verdad? Entre 6 y 7. Así como los científicos esperan un terremoto de más de 8, 9, estos científicos que se dedican al estudio de las tormentas, depresiones tropicales y todos están esperando también que haya un huracán muy fuerte, que los esperen ellos, ¿verdad? Mejor nosotros esperamos al Señor, ¿verdad? Es lo mejor. ¿Qué es preferible, esperar al Señor o esperar al mega huracán, a la mega tormenta? Ahorita se lo voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, esto es en el 2020. Mire, aquí hay varios huracanes. Isaías de categoría 1, Sally de categoría 2, Laura. Fíjese que estaba leyendo cuando estaba investigando del pronóstico de los huracanes para este año, que dice que cuando un huracán causó destrucción masiva o muertes, lo sacan de la lista y buscan otro con la misma inicial, ¿verdad? Y fíjese que estaba viendo que les buscan el significado a cada nombre. Entre paréntesis, ¿verdad? La cosa es que hay huracanes ya de categoría 4 y 5, que por ejemplo usted ya no va a volver a oír de un huracán Laura, porque son esos huracanes que ya causaron destrucción o muertes. Ya les buscan siempre uno con la L, solo que con otro nombre. Tal vez, dígame un nombre de mujer: Lorena, Luisa, Loida, Lola, pero no la trailera, ¿verdad? Este es en el 2021. Aquí hay el huracán Ida, ¿verdad? Que era el que llegó a categoría 4. Solo se los muestro porque no me quiero detener en eso. Y el año pasado, gracias a Dios, no hubo tantos huracanes destructivos, ¿verdad? Pero este año, con un fenómeno que se llama el fenómeno del Niño, se espera otro tipo de cosas, ¿verdad? Por eso es que hay que estar preparados, por eso es que hay que saber de esto, ¿verdad? Para clamarle al Señor que lo ayude. Pero, por ejemplo, el fenómeno del Niño, pues el último fenómeno del Niño fue, según dicen los científicos, hace 4 años. Ahí está el fenómeno de la Niña, que ese trae sequías, ¿verdad? Y el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño se empieza a manifestar a partir de junio de cada año, a partir de la segunda mitad del año, ¿verdad? Quiere decir que esto ya está empezando o ya empezó o está por empezar, ¿verdad? Eso ya no lo corroboré yo, si ya el fenómeno del Niño está actuando. ¿Qué es el fenómeno del Niño? Se recuerda que en el primer hablamos del calentamiento global. El fenómeno del Niño es el calentamiento anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial. O sea, las aguas mantienen ciertas temperaturas, eso afecta a las corrientes marítimas y eso afecta a la migración de los peces, el equilibrio de la vida marina, ¿verdad? Pero cuando viene el fenómeno del Niño cambian las temperaturas, ahí es donde
usted mira reportado que hay de repente hay una ballena que es de cierto lugar de agua fría y aparece en un lugar de un agua más caliente. Así, son cosas que empiezan a suceder, ¿verdad? ¿Qué provoca en el planeta? Calentamiento global y de la temperatura del mar, pérdida de especies por el cambio de la temperatura, era lo que les decía, empiezan a morir en la vida marina, ¿verdad? Surgimiento de enfermedades como el cólera. O sea, son cosas que nosotros, amados hermanos, tenemos que saber, pero saber no porque seamos científicos, sino porque necesitamos clamarle al Señor como hicimos en el primer servicio, ¿verdad? O sea, cuando usted oye el fenómeno del niño y la niña, saber que el niño travieso anda por ahí, no, es un nombre que le dieron a un descontrol en el clima, ¿verdad? Que sobre todo se da en las aguas del Océano Pacífico. Vamos a ver 3, ¿cuándo ocurre? Es irregular, aparece en periodos que van de 2 a 7 años. Como les decía, el último fenómeno del niño fue hace 4 años. Al momento de aparecer puede durar entre 8 y 12 meses. ¿Cómo se forma? A mitad de año los vientos alisios del Océano Pacífico cambian de sentido y soplan de oeste a oeste, los vientos, ¿verdad? Tiene que ver con las tormentas. Las aguas cálidas de las costas de Australia e Indonesia se desplazan hacia la corriente de Perú o de Humboldt, compuesta de agua fría. Durante el mes de diciembre, ambas corrientes cálidas y frías se encuentran en las costas de Sudamérica y provocan la evaporación de agua que forman nubes con fuerte carga de lluvia. ¿Por qué ese nombre? Se refiere al niño Jesús. Fue dado por los pescadores peruanos por la corriente cálida que aparece en la temporada navideña, ¿verdad? Ahí un poco de cultura, ¿verdad? ¿Por qué se llama? No va a decir, es que el niño Jesús anda por ahí, no va a andar diciendo eso, ¿verdad? Eso fue lo que le pusieron los pescadores de Perú, porque ellos deben de ver el cambio climático y cómo de seguro les afecta la pesca, ¿verdad? Pero la cosa es que afecta en los vientos, en las corrientes, y eso hace que las lluvias se incrementen. Entonces, por ejemplo, si el año pasado llovió fuerte y hizo algunos destrozos, este año se prevé que sea peor, ¿verdad? Entonces, como les decía en el primer servicio, no lo vine a asustar hoy el día domingo, sino que a trasladarle la esperanza. Cuando todas estas cosas empiecen a suceder, erguíos, levanten la mirada, dice la versión que leímos, ¿verdad? Porque vuestra salvación está cerca. Entonces, ya vimos en el primer servicio los incendios, ahora vamos a ver un poco acerca de las tormentas, ¿verdad? Una tormenta, dice, es un fenómeno caracterizado por existencia próxima de 2 o más masas de aire de diferentes temperaturas. O sea, y eso es lo que provoca el niño, ¿verdad? Encuentro de 2 temperaturas de agua, fría con cálida. Este contraste asociado a los efectos físicos implicados desemboca en una inestabilidad. O sea, en otras palabras, cuando se habla de tormenta, se habla de inestabilidad. Estamos hablando de cosas del clima, pero también acordémonos que simbólicamente una persona puede tener, o una nación, una tormenta que no por fuerza sea con respecto a los vientos, las aguas, las tormentas. Ahorita lo vamos a ver. Por lluvias, vientos, relámpagos, truenos, rayos. Fíjese que estaba viendo lo que les hablaba en el primer servicio de la erupción del volcán Tagoa el año pasado. Dice que solo en 5 minutos se dieron 5,000 rayos en todo ese lugar. Y usted mira, amado hermano, pero ¿y qué rayos? ¿Usted ha estado cerca de algún rayo? Eso provoca destrucción. Rayos, dirá alguien por ahí, ¿verdad? Y centellas, dirían en el Salón de la Justicia. La cosa es que mire, un rayo hace destrucción, se pierde la energía eléctrica, hay un montón de cosas por hablar de eso un poco, ¿verdad? Dice, y ocasionalmente granizos.
Mira, amado hermano, cuando uno es niño, ¿cómo le gusta ver? A mí me gusta ver cómo graniza, ¿verdad? Y es bonito, y uno dice, ya está empezando el invierno, porque casi siempre cuando es el cambio de temporada de verano hacia invierno, pero le voy a mostrar una granizada algo bonita, ¿verdad? Eh, Uno dice, ¡ah, qué bonito!, ¿verdad? Cómo se llenó el patio de las bolitas de hielo. Mire, este año, amado hermano, yo como que perdí mi idea de la niñez, porque empezó a caer dos veces ha caído granizo, por lo menos donde yo he estado, 2 veces ha caído granizo este año. Pero la segunda vez, amado hermano, yo sentía que tal vez es exagerar, ¿verdad? Pero yo sentía que se me inundaba la casa. Porque al principio la primera lluvia de granizo empezó pa, 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 pa. Ya la segunda parecía como que estuvieran tirando balazos, ¿verdad? Y una lámina que nosotros tenemos de tragaluz parecía como que la hubieran balaceado, ¿verdad? Cuando sentí yo tenía que estar poniendo, se me mojó un montón de cosas en mi oficina y ya, entonces ahí ya no es tan agradable, gracias a Dios, pues ya yo empecé a orarle, Señor, por favor, que ya no llueva, porque si no, no sé cómo va a quedar toda la papelería y cosas que tengo yo ahí, ¿verdad? Y aparatos y un montón de cosas, ¿verdad? La cosa es que, como le digo, en cierto momento uno no le presta tanta atención hasta que no causa daño, ¿verdad? En un momento dice, ¡ala, qué bonito!, ¿verdad? Hasta hay gente, yo no sé usted, que se meten un granizo a la boca, ¿verdad? Y tal vez están trayendo un montón del oscurecimiento global, ¿verdad? Ahí entre las bolitas de agua. Dice, comprende perturbación violenta de la atmósfera. Entonces, ¿qué es una tormenta? Ya de un término simbólico. Es una adversidad o desgracia. O sea, cuando a una persona le llega algo adverso que lo sacó de su comodidad o una desgracia, se le puede llamar tormenta también, ¿verdad? Está viviendo una tormenta. Es importante saber eso, amado hermano, porque algunas veces uno no le atina, ¿verdad?, que está viviendo, si está en el desierto, si está en un terremoto o hay una tormenta. Entonces, más o menos ahí vamos a ir teniendo características cuando Dios permite que algunos de esos fenómenos, por así decirlo, pero desde un punto de vista espiritual pueda llegar a nuestra vida, porque así sabemos cómo clamarle a Dios. No es lo mismo clamarle a Dios para ser libre de un terremoto que clamarle a Dios para ser libre de una tormenta, ¿verdad? No es lo mismo. Igual de forma espiritual no es lo mismo. Entonces, por eso hay que aprender. Entonces, también puede ser la cantidad grande de algo, ay Dios, aquí voy a mover esto de aquí, una agitación. Entonces, de acuerdo a lo que leímos anteriormente, características de las tormentas: inestabilidad, lluvias, viento, relámpagos, truenos, rayos. Es una perturbación violenta, o sea, es algo que nos quita la paz así de forma violenta, ¿verdad? Que no está esperando a ver si estamos preparados o no. Simple y sencillamente llega, ¿verdad? Sí. Adversidad o desgracia, cantidad grande de algo, una agitación. Esas son las características generales de una tormenta, ¿verdad? ¿En dónde afectan las tormentas? En la salud, la economía, la política, las relaciones con amigos, familiares y hermanos en la iglesia, en el ministerio o en la familia, ¿verdad? O sea, ¿dónde puede llegar? O sea, le empecé hablando de lo literal, ¿verdad? Y ahorita me estoy yendo por lo devocional, por lo simbólico. Cómo una tormenta puede llegar a la vida de una persona, ¿verdad? O a una familia, como vemos acá. Como yo le quiero hablar del Señor de la tormenta, en la mitología griega, Zeus, para los romanos Júpiter, era el más joven de los Crónidas, hijos de Cronos y Rea. Y esto es como decir una imitación de lo que es Jesús para el padre y la madre, ¿verdad? Eso es Zeus. Tal vez hasta por eso el nombre, ¿verdad? Pero no lo he visto ahí.
y es considerado la máxima expresión de la mitología griega, ya que era el dios del universo, el poderoso, representado como el amo y señor de los rayos y las tormentas, y el que regía el destino de mortales e inmortales, además de haber cerrado el ciclo de las divinidades tenebrosas y las fuerzas desordenadas. Porque mira, amado hermano, esto aunque es mitología, debe haber alguna entidad de las tinieblas que podría ser el diablo, que Jehová lo reprenda, ¿verdad? El que también se ocupa de tratar de causar tormentas, ¿verdad? Desde lo físico hasta lo simbólico, emocional y espiritual, ¿verdad? Sentimental. Además de ser el Dios supremo, el Dios de las tormentas y el Dios del cielo, Zeus era considerado también el Dios Padre, visto así como un Dios amoroso y preocupado por la humanidad. Era invocado por los humanos como Zeus, Quetesios, si de pedir riqueza se trataba. Zeus Cerqueios para pedir la protección de casas y ciudades. Zeus Zenios, que era invocado por extranjeros y desterrados. Pero yo quiero hablarle del Señor de la tormenta, pero no de Zeus. Ese es el falso Señor de la tormenta. Y que hay mucha gente que lo invoca, ¿verdad? Para cuando viene una tormenta, pues que lo libre de la tormenta. Yo quiero hablarle del verdadero Señor de la tormenta, el Señor de señores y Rey de reyes. Nahum 1:3, esta es la Biblia al día. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo, pero mire, esta es la parte que a mí me gusta, amado hermano. Camina en el huracán y en la tormenta. O sea, nuestro Dios, amados hermanos, es el verdadero Señor de la tormenta. Porque Él camina. Él mira la tormenta más grande que pueda existir. De todos modos, Él dice, ¿y esta qué? Me voy a parar en ella, ¿verdad? Y si se para en ella es porque le va a tomar control sobre ella, ¿verdad? Entonces, por eso, mira, amado hermano, cuando uno esté pasando una tormenta, es decir, una adversidad, una calamidad, una desgracia, lo primero que uno tiene que hacer es ir a buscar al Señor de la tormenta, a Jehová de los ejércitos, a nuestro Dios poderoso, que es lento para la ira, imponente en su fuerza. Las nubes, dice, son el polvo de sus pies. O sea, cuando Dios va caminando, ¿verdad? Simbólicamente hablando, se van formando las nubes. Él va sacando polvo, ¿verdad? Y el polvo son las nubes, que son benditas las nubes, amor, porque en cierto momento nos sirven de sombra, ¿verdad? Portan agua, cuando están en orden, ¿verdad? Portan agua que es beneficiosa con la lluvia para regar la vegetación. Lucas 8, 23 al 24. Mire aquí ya es el ejemplo, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo señoreando sobre la tormenta. Y mientras navegaban, Él se durmió. ¿Quién es Él? Señor Jesús. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos, miren, los discípulos que habían visto, convivido con el Señor Jesús, en realidad no lo conocían totalmente, ¿verdad? Porque el conocimiento del Señor es progresivo, es gradual. Lo conocemos de una forma hoy, pero mañana lo podemos conocer de otra forma, porque como Él es infinito, ¿verdad? Fueron a despertarlo, pero mire cómo lo llamaron. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. ¿De quién estamos hablando en este tema, amados hermanos? El Señor de la tormenta. ¿Y usted cree que Jesús es Señor?
Pero ¿cómo lo buscaron los discípulos? Como maestro. ¿Por qué? Porque lo conocían más como alguien que enseñaba, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo buscaron como Señor? Porque mire, el Señor en cierto momento le dicen, maestro bueno, le dicen. Y entonces el Señor le responde, el único bueno es mi Padre, pero Él dice, sí, yo soy Señor y maestro. Como quien dice, antes que ser maestro, yo soy Señor. Entonces ustedes me buscan como maestro. Y sí soy su maestro. Pero primero me tienen que buscar como su Señor. Y entonces los discípulos cuando vino la tormenta, lo buscaron en diferente función, por así decirlo, ¿verdad? Ahí no era el tiempo de buscarlo como maestro. Ahí tenían que buscarlo como Señor. Es como aquella mujer sirofenicia que no era israelita. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor ni asunto le puso. Y entonces le pidió que tuviera misericordia para sanar a uno de sus hijos y él le dijo, el pan de liberación es para los hijos, no para los perrillos. Y entonces ella reaccionó y como que tuvo revelación y ya no le dijo Jesús, hijo de David, porque ella no tenía que acercarse a él en ese momento, en esa dispensación, porque ella no era israelita. Los israelitas sí podían entrar por ese nombre, Jesús, hijo de David, pero ella no. Entonces ella le respondió, cuando tuvo revelación, le dijo, Señor, aún los perrillos comen de la migaja de la mesa de sus amos. Como quien dice, yo sé que no, para mí no son las promesas, pero aunque sean las migajas, porque yo te reconozco como Señor. Entonces nosotros, por ejemplo, aquel ciego que le preguntaban de nacimiento, que le empezaron a preguntar que qué había pasado, él al principio dijo, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Y empezó a reconocerlo primero como maestro, como profeta, pero ya de último lo reconoce como Señor. Entonces, ¿por qué a veces uno no sale libre de las tormentas, amados hermanos? Porque uno se acerca al Señor buscando una función diferente. Uno tiene que acercarse como el Señor de la tormenta. Y el Señor de la tormenta es lento para la ira. Entonces, cuando uno se acerca al Señor, uno tiene que reconocer que Él tiene la autoridad, tiene todo el poder para poder librarnos de las tormentas. Y como dice que Él es lento para la ira. Señor, mira esta tormenta, Señor. Tú eres lento para la ira, grande es tu poder, calla esa tormenta. Y entonces dicen, maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Entonces nosotros necesitamos conocer a Dios de diferentes formas. Y una de las mejores formas que abarca todo lo demás, maestro, profeta y todo lo que él también cumplió por función, es conocerlo como Señor. Si lo conocemos como Señor, lo conocemos como el que tiene, como dice la Biblia, Él le fue dada toda autoridad, en los cielos y en la tierra. Porque algunas veces uno no conoce al Señor Jesús como Señor. Y entonces dice, no, el Señor no está pensando en ayudarme, ¿verdad? O tal vez indirectamente uno piensa que Dios no lo puede ayudar a uno. Pero cuando uno conoce a nuestro Padre, a nuestro hermano mayor, al Espíritu Santo como Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Pero por qué solo dijo 2 veces Señor?
porque algunas veces no conocemos o uno o dos señoríos, pero no conocemos los tres señoríos. Quizá conocemos el señorío del Padre y del Hijo, pero no del Espíritu Santo. Hay quienes se enfocan solo en el Espíritu Santo y no reconocen el señorío del Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo como Señor de señores. Zacarías 10:1, Biblia, lenguaje sencillo, Dios continuó diciendo, yo soy el Dios de Israel. Pídame lluvia en época de sequía y yo haré que llueva en abundancia. Yo soy quien forma las tormentas y quien hace que los campos produzcan. Entonces, mira, amado hermano, ¿qué fue lo que pasó cuando Jonás iba en desobediencia, amados hermanos, se metió a un barco? Se desató la tormenta. ¿Qué desata la tormenta? La desobediencia. Ya lo vimos en cierto momento, ¿verdad? El negarse al propósito de Dios. Eso desata las tormentas. La cosa es que él iba en desobediencia, se subió a ese barco, cuando ya iban en alta mar, se desata la desobediencia. Y entonces, como ahí iban diferentes personas de diferentes religiones, por así decirlo, empezaron a preguntar qué Dios era el que había desatado la tormenta y quién tenía la culpa entre ellos, ¿verdad? Y entonces Jonás se dio cuenta que la tormenta venía a causa de él, ¿verdad? Y entonces dijo, ¿saben qué? Agárrenme, tírenme del barco y entonces se va a parar la tormenta, porque el clavo es conmigo, ¿verdad? El clavo es conmigo, en otras palabras, ¿verdad? Y entonces lo que él ahí reconoció, que el que hacía la tormenta era su Dios, del quien estaba huyendo. Por eso dice la Biblia, ¿a dónde huiré del Señor? Si a lo alto ahí Él está, si a lo profundo Él está, si en lo ancho Él está, ¿dónde puedo huir de la presencia del Señor? Entonces, cualquier huracán, categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y las que pudieran existir, el que señorea sobre ellos es nuestro Dios. Es el que nos llama a ser llamados sus hijos, valga la redundancia, ¿verdad? Imagínense si nosotros somos sus hijos. Entonces, bíblicamente, ¿qué representa la tormenta? Job 37:1, tiemblo ante la tormenta y siento que el corazón me sale del pecho. Entonces, en otras palabras, esto tiene que ver, esto es tiemblo y corazón, puede ser una especie de taquicardia, ¿verdad? Taquicardia. Y esa viene por estrés, aparte de los problemas físicos, ¿verdad? Del corazón, pero de forma emocional, cuando hay una tormenta, hay estrés, hay angustia, aflicción. Y lo que vimos el martes en el tema del alma desfallecida, ¿verdad? La ansiedad. Y recuérdense que el Señor vino se recuerda, porque me ha ungido, el Espíritu de Dios soberano está sobre mí, porque me ha ungido. Y una de las cosas para que fue ungido el Señor, para vendar a los de quebrantado corazón. Entonces, estaba oyendo de nuestro apóstol que alguien le dijo, y lo voy a ir a investigar, que hay un síndrome que se llama el síndrome del corazón roto. Que hay gente que está tan mal emocionalmente porque le vino una tormenta. Por ejemplo, mira, amado hermano, no sé cuántos, bueno, sí sé de algunos que les dio COVID, pero así no el COVID chiquito, diría alguien por ahí, ¿verdad? Ese COVID chiquito que solo, dice un hermano que solo como 2 horas le duró, ¿verdad? ¿Sabes si será cierto? No, de aquel que le dio COVID y que lo tiró a cama y que se vio así,
Eso fue una tormenta, amado hermano. Eso da una angustia, mire, y más cuando no se sabía mayor cosa. Una angustia, una ansiedad, pero algo que le hacía el corazón a uno, y que hasta se ha comprobado que se provocaron daños físicos en el corazón. La cosa es que Dios permite eso, amados hermanos, para que nosotros le clamemos, para que despertemos al Señor, no al Maestro. ¿Por qué? ¿Por qué le dio COVID, amado hermano? Porque quizá usted dejó dormir al Maestro, al Señor. Porque quizá usted se durmió, porque Jonás se durmió, ¿verdad? Es decir, se acomodó. Y entonces Dios dijo, yo necesito que me conozca como Señor. Así que le voy a desatar una tormenta. No le va a hacer mayor cosa porque yo soy el Señor de la tormenta y Él es mi hijo o es mi hija, ¿verdad? Pero ahí, mira, amado hermano, cuando uno siente que se le sale el corazón de la angustia, de la ansiedad, del estrés, de la aflicción, ahí es donde uno debe decir, Señor, Señor, ten misericordia de mí. Acuérdate del sacrificio de tu hijo. Acuérdate que yo me cubrí con la sangre de tu hijo. Acuérdate de que yo acepté el sacrificio de tu hijo. Ten misericordia de mí, Señor, porque ya no aguanto más, ¿verdad? Siento que me voy a morir. Entonces, cuando Dios ordena que se desate la tormenta, Job 37, 2 al 4, escucha con atención el estruendo de la voz de Dios cuando retumba de su boca. Resuena por todo el cielo y sus relámpagos brillan en todas direcciones. Después llega el rugido del trueno, la tremenda voz de su majestad. Él no la retiene cuando habla. Entonces Dios habla en medio de la tormenta. Porque si no, a veces no escuchamos, ¿verdad? Mire, yo le pido, Señor, Señor, si es posible, yo te quiero atender. No quiero la tormenta, Señor. Quiero atender tu voz. Como dice tu palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el tiempo de la provocación. Yo no quiero la tormenta, pero si llega y es muy necesario, porque Dios así lo dice, pero si no es necesario, yo no quiero la tormenta. Quiero estar listo para escuchar la voz de Dios, amado hermano. Que me diga, mira, por aquí te vas a ir hoy. Que me diga, no, ya no quiero que vayas por ahí. Que me diga, quiero que dejes de hacer tal cosa o quiero que hagas tal cosa. Y poder ser obediente para que no venga la tormenta. Pero si viene la tormenta, poderlo buscar a Él como el Señor de la tormenta, ¿verdad? Proverbios 1:26, pues yo también me burlaré cuando estén llenos de miedo. O sea, en la tormenta hay miedo, ¿verdad? Pero llenura de miedo. Y se queden en la ruina. Será como si los arrastrara el viento o les cayera una tormenta. Pero dice en el 27, dice, cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sea como torbellino, cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia. Entonces, la tormenta representa, como les decía, la tribulación y la angustia. Pero aquí el Señor le está hablando a los impíos, aquellos que conocieron a Dios, pero se alejaron de Él y se fueron en pos de sus propios caminos, ¿verdad? Entonces, pero ya un impío es alguien que ya cayó, ¿verdad? Ya cayó y está alejado, a punto de separarse de Dios. Nosotros a veces tenemos actitudes impías, pero no creo que seamos impíos, amados hermanos, si no ya se nos hubiera desatado alguna tormenta aquí en la iglesia, gracias a Dios. No veo ningún impío, porque si no ya nos hubiera desatado la tormenta acá, ¿va? A veces tenemos actitudes impías, pero eso puede atraer una tormenta también, ¿verdad? La ira de Dios sobre los pecadores, eso es la tormenta, ¿verdad? La ira de Dios se manifiesta. ¿Por qué se manifiesta la ira de Dios? Por distintas razones, por la impiedad y la injusticia. Y aquí en específico en Romanos 1, habla de los que prohíben la predicación del Evangelio. Entonces, en otras palabras, donde se prohíbe
la predicación del Evangelio, Dios manda tormenta. Y en muchos casos, literal, ¿verdad? Por la dureza de un corazón no arrepentido viene la tormenta, Romanos 2:2. Engañar con vanas palabras, Efesios 5:6. Por permitir la idolatría, Deuteronomio 104. Lo que les decía, por prohibir la predicación del Evangelio, que está relacionado con Romanos. Y Primera de Tesalonicenses 2:16. Por eso viene la tormenta. Entonces nosotros, dice, mire, por la dureza del corazón no arrepentido. Eso era lo que le iba a pasar a Labán, no, perdón, a Nabal. Nabal endureció su corazón delante de David y se le avecinaba una tormenta que iba a arrasar con él su casa, sus posesiones, pero salió Abigail, figura de la iglesia, y salió para interceder, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, amados hermanos, interceder para que la tormenta no venga. Ezequiel 13:13. Pues bien, así dice el Señor Adonai, voy a desencadenar en mi furor un viento de tormenta, una lluvia torrencial habrá en mi cólera, en mi ira, dicen otras versiones, granizos caerán en mi furia destructora. Isaías 30:30. El Señor hará oír su majestuosa voz y descargará su brazo con rugiente ira y llama de fuego consumidor con aguacero, tormenta y granizo. Mire, entre paréntesis, mire, en el caso de Jonás se manifestó el enojo. Gracias a Dios para Jonás, ¿verdad? Que Jonás era siervo de Dios y que le mostró cuál era el motivo del enojo de Dios. Tormenta igual a enojo, a ira de Dios. Y él actuó, porque si él no hubiera actuado, se pasa llevando a todos los del barco, ¿verdad? ¿Y ellos qué culpa tenían de eso, pues? Aunque pudieron haber habido muchos pecadores ahí, pero de la ira de Dios, porque Jonás se le estaba huyendo, no tenían culpa los demás. Por eso es que nosotros leímos en el primer servicio, Crónicas, segundo libro de Crónicas 7, si el pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla, clama, deja sus malos caminos. ¿Y cuál era la otra? Busca mi rostro. Yo les oiré desde el cielo y sanaré su tierra. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros, amados hermanos? Clamarle, siempre pedirle misericordia constantemente, ¿verdad? Jeremías 23:19. Mirad que una tormenta de Yahvé, su ira, ha estallado, un torbellino remolinea sobre la cabeza de los malos descarga. En la Nueva Traducción Viviente dice, miren, el enojo del Señor estalla como una tormenta, como un torbellino que se arremolina sobre la cabeza de los perversos. O sea, las tormentas en sí no son para sus hijos, no es para la iglesia. Pero a veces uno puede tener actitudes de enemigo, porque dice la Biblia, el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, nosotros no somos enemigos, pero si estamos va de estar ahí con las cosas del mundo, se puede enojar el Señor. Y decir, hijito, estás actuando como mi enemigo, no me enojes, porque si me enojas, te voy a corregir. No te voy a destruir, pero sí te voy a corregir. Y ahí es donde vienen las tormentas, esas terribles, ¿verdad, amado hermano? ¿A quién le va a gustar una tormenta? ¿A quién le va a gustar, amados hermanos? Se me viene a mí ahorita un ejemplo, ¿verdad? En la mente. ¿A quién le va a gustar que de repente, si tiene su casa en una pendiente, un tráiler se le pierde, se le arruinen los frenos y se vaya a meter a la casa? Y a veces puede ser porque Dios se enojó, ¿verdad? Porque puede ser que en esa casa hay idolatría, aunque hayan hijos de Dios, pero hay idolatría, ¿verdad?
como ya lo estamos viendo, o lo hemos estado viendo. Entonces, enojo contra los malos y perversos. No es para nosotros la tormenta, pero algunas veces viene, ¿verdad? Isaías 10:3. ¿Qué vais a hacer cuando debáis rendir cuentas? Cuando llegue desde lejos la tormenta, ¿a quién acudiréis en busca de ayuda? ¿En dónde dejaréis vuestra riqueza? Lo que les decía en el primer servicio, amado hermano. No sé si se recuerda que hace unos 5 años, no, fue en la pandemia, fue creo que después de lo más duro de la pandemia, 2020-2021, un huracán desapareció una isla. ¿Qué isla era? ¿No se recuerdan? No. ¿Qué isla era? Es una isla conocida como destino turístico. Gracias. La hizo desaparecida. Y si era un destino turístico, tiene que decir que ahí había mucha riqueza, ¿verdad? Pero, ¿alguien que me haga favor de buscar? Fue en el 2020-2021. Huracán destruye isla, tal vez ponerlo en el buscador. Se me fue, no, porque no lo tenía pensado, se me fue el nombre, pero sí me recuerdo que en ese año, estudiando siempre acerca de esto, encima de que había el COVID en el mundo. ¿Cuál es? Isla de San Andrés en Colombia luego del paso de huracán Lota. Bueno, esa es una. El huracán Iota, ese fue en el 2019, creo yo, ¿verdad? Pero hay otro, bueno, ahí me hace favor usted de buscarlo. La cosa es que yo solo quería hacerle notar que ese lugar, amado hermano, la riqueza que había en ese lugar se desapareció. Sí, y la Barbados. Ajá. O Barbuda. Es más, El, el otro son hombres y esa es la mujer, ¿verdad? La Barbuda. el huracán Irma destruyó el 90% de las estructuras en la isla Barbuda. Barbuda sufrió una total devastación según las palabras del primer ministro de la isla, Gaston Brown, quien confirmó que el huracán Irma destruyó entre el 90 y el 95% de las estructuras de la isla, además de que están completamente incomunicados al no tener internet ni líneas telefónicas. Imagínense ahí, ¿qué podían hacer? Gracias. ¿Qué año fue eso? 2020, 2021. No creo que fue antes, 2017. No, el Irma. 2010. Ah, pero ese fue el Iota. Lota. Septiembre de 2017. La cosa es que, mire, 95% de las estructuras. O sea, ¿cómo quedó ese lugar, amado hermano? Que como les digo, eran, bueno, no sé si ya reconstruyeron, pero destinos turísticos, ¿verdad? Pero, Proverbios 28:3, el pobre que maltrata a otro pobre es como una tormenta que acaba con las cosechas. La tormenta del maltrato, de la opresión. Le puse yo por título a esto, ¿verdad? En la Biblia nueva versión internacional, el gobernante que oprime. O sea, si aquí compara el gobernante que oprime a la tormenta, quiere decir que por qué tenemos que hablar ahorita que este es un año donde estamos en el tiempo de elecciones. Empezar a clamar, Señor, guíanos a escoger un gobernante que no sea alguien que venga a oprimir al pueblo. Eso debería de ser en vez de estar diciendo quién es el que tiene el mejor proyecto, ¿verdad?, de gobierno,
Porque uno no sabe qué hay detrás, amado hermano. Los proyectos son promesas, pero después viene la realidad. Entonces, este año estamos en año de elecciones y debemos de clamarle, Señor, que no venga. Perdónanos si nos hemos portado mal, Señor, como guatemaltecos. Pero no mandes a un gobernante que sea como una tormenta, ¿verdad? Por favor, no lo permitas. Eso tendríamos nosotros que clamarle al Señor. Lamentaciones 5:10, nuestra piel como horno se ha secado, arrogáronse la faz de tormentas de hambre. O sea, una hambruna es una tormenta también, las hambrunas, la escasez. O sea, alguien que de repente le vino la escasez, amados hermanos, está viviendo una tormenta. Como puede ser que Dios le esté probando para ver qué hay en el corazón, puede ser también que venga la hambruna por la desobediencia, ¿verdad? Porque uno ha molestado al Señor por no obedecerle. O sea, Dios es lento para la ira, pero sí se enoja. Mire lo que dice Isaías 28:1. Isaías anunció que mal le va a ir a Samaria, capital del reino del norte. Para sus habitantes esa ciudad es como una corona que los llena de orgullo. Mire, orgullo. Pero es una ciudad de borrachos y sus jefes son como flores que se secan y se marchitan. Asiria es un pueblo poderoso. Dios lo tiene preparado como una tormenta de granizo, como lluvia torrencial y destructora, como una terrible inundación. Con su poder y su fuerza, Asiria echará por tierra la ciudad de Samaria. Entonces, tormentas, señales escatológicas que demarcan las venidas del Señor. O sea, también Dios va a venir precedido de tormentas. Veamos Lucas 21:11, nuevamente la Biblia Pesita, y en distintos lugares habrá grandes terremotos, hambres, plagas, habrá pánico, cosas aterradoras, y serán vistas grandes señales en el cielo, y habrá grandes tormentas. Entonces, una de esas señales es la señal previa a la venida en secreto. O sea, antes de que venga el Señor Jesús para llevarnos de regreso a la casa, van a haber tormentas. La primera trompeta, el arrebatamiento tiene que darse entre la cuarta y quinta trompeta. Las trompetas son anuncios de juicios para los moradores de la tierra. O sea, ahorita por lo menos ya tienen que estar tocándose las primeras 4 trompetas, ¿verdad? Entonces, la primera trompeta dice, el primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra. Y se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles y quemó toda la hierba. Eso es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Este versículo me hubiera aplicado también para los incendios que vimos en el primer servicio. Pero, mire, como les decías, si yo me aturdí con una mini granizada, por así decirlo ahí, una granizada de a 3 quetzales, no una de a 10. Si me aturdí con una, ahora ¿cómo va a ser la señal previa a la segunda venida del Señor Jesucristo? Leamos. Primera trompeta, granizadas. La séptima copa. Esto ya es en la gran tribulación. Apocalipsis 16, 17 al 18. Nueva traducción viviente. Luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire. Son las copas de la ira de Dios. Se recuerda que las tormentas se desatan por la ira. Y a las 7 copas se le conocen como las copas de la ira de Dios. Entonces, luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire. Y desde el trono del templo salió un fuerte grito. Todo ha terminado. Entonces rugieron y retumbaron truenos y relámpagos. Y se produjo un fuerte terremoto. Como les decía, es el megaterremoto, ¿verdad? El peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra.
Ya en los siguientes versículos del 19 al 21 dice, la gran ciudad de Babilonia se partió en 3 secciones, gran tribulación. Y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Así que Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino de furor de su ira. Entonces desaparecieron todas las islas y las montañas vinieron abajo y no existieron más. Hubo un mega tormenta de granizo y piedras de granizo como de 34 kilos, es decir, aproximadamente 75 libras cada uno. Cayeron del cielo sobre las personas, maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo. Imagínense, como le digo, si yo estaba aturdido con un granizo porque ni siquiera pesaba, pero ni media libra. Ahora que empiecen a caer quintales del aire. Ay, Dios, eso va a ser terrible. Entonces, ¿para qué ir a echar un vistazo a ese tiempo? Mejor que solo nos hayamos enterado porque lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y no porque estemos viendo caer los tetuntes de 75 libras, ¿verdad? Imagínense. ¿Y qué pasa si yo agarro un quintal de cemento y se lo tiro a usted ahorita, aquí a esta distancia? Se lo tiro así. Supongamos que tenga la fuerza para tirárselo así, lo más fuerte que pueda. Es un golpe duro. Ahora dice que vienen desde el cielo. Miles de kilómetros, ¿verdad? Cientos de kilómetros de arriba. O sea, con la aparte del peso, con la fuerza de la gravedad. Eso va a ser terrible, amados hermanos. Preparémonos. Dios no quiere que nosotros veamos porque Dios nos quiere guardar de la hora de la prueba. ¿Qué es la hora de la prueba? Megaterremoto. ¿Qué es la hora de la prueba? Megatormenta de granizos de 75 libras cada uno. Salmo 53, ya viene nuestro Dios, pero no viene en silencio. Delante de él viene un fuego que todo lo destruye. A su alrededor ruge la tormenta. Entonces, en cuanto se van incrementando cada vez más las tormentas, cuando usted empiece a oír que los huracanes ya se da un huracán que no se había visto en la historia, empieza a decir las noticias que el huracán que se va a manifestar en tal lugar rebasó los datos históricos, usted empieza a decir ya el Señor viene. Señor viene. Cuando usted empiece a oír que ya no solo desapareció una isla, sino que arrasó con un país, primero Dios que nunca. Mire, si usted analiza el comportamiento de los huracanes que han pasado cerca de Centroamérica en los últimos 10 años, se han desviado antes de que entren a causar. El año pasado pasó algo así, un huracán que entró por Nicaragua y se fue de grado. Dios tuvo misericordia de nosotros, amados hermanos, porque el trayecto era Nicaragua, Honduras, Guatemala, bueno, Salvador, ¿verdad? Pero Dios lo sacó al mar, el Señor de la tormenta. Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros, amados hermanos. Nosotros no hemos visto, aunque por ejemplo el Mitch fue devastador en Centroamérica. Se considera que por ese huracán, bueno, yo creo que ese no fue ni huracán, creo que fue tormenta, no me recuerdo bien. Se considera que por esa tormenta, Honduras y Nicaragua está 10 años retrasado en su desarrollo económico con respecto a El Salvador, a Costa Rica y a Guatemala. Imagínense, y ni siquiera hizo lo que tendría que hacer según usted empieza a investigar. ¿Por qué los retrasó? Honduras y Nicaragua. Pues eso habría que los hondureños y los nicaragüenses tendrían que ver qué pasó en ese tiempo, cómo estaban, ¿verdad?
tal vez no sea, es un pensar, ¿verdad? No estoy acusando de ninguna manera, porque nosotros qué corona tenemos también, ¿verdad? Pero lo que sí nos tiene que enseñar es que nosotros tenemos que estar bien, hermanos. No podemos andar en el alambre. No podemos andar jugando a ser evangélicos, ¿verdad? Que hoy sí y mañana no quiero, ¿verdad? Como cuando llevan los tamales. Hoy no voy a querer, señora. No, en el Señor no se puede así. O estamos o estamos. Porque dice la Biblia, por cuanto no fuiste frío ni caliente, sino que fuiste tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces lo que nos llama a todas estas señales, amados hermanos, es a que nos afirmemos delante de Dios. Y como les decía, amados, tenemos que clamar, porque este año el fenómeno del niño indica que las tormentas van a ser peores que otros años. Pues tenemos que clamar para que Dios tenga misericordia del mundo, pero que tenga misericordia también de nosotros acá en Centroamérica, amados hermanos, que bueno, nosotros aquí vivimos, ¿verdad? Pero si usted mira que también un día está haciendo caos en otro lado, también hay que clamar, amado hermano, intercesión por otros, ¿verdad? Pensar en otros antes que en nosotros. Que Dios nos saque del mundo, primero y después de la tierra, ¿verdad? Para que nos vayamos con Él. Hay otras cosas, la señal bíblica, Salmo 51 dice, el Señor, el Dios de dioses ha hablado, Él ha llamado de oriente a occidente a todos los habitantes de la tierra. Pero mira el contexto de este versículo, Mateo 24, 27. Mateo 24 es un capítulo escatológico que habla de las señales antes de la venida del Señor. Aquí se hace una relación con el antiguo, la profecía bíblica y la profecía que el Señor dejó, ¿verdad? El Señor Jesús. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, está la relación, mire, en el Salmo 51. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces tengo otras cosas acá, pero por el tiempo yo quiero orar. Nosotros estamos aquí, mire, amados hermanos. Aquí ve. Ya en lo último, ahí estamos. Ese es este que usted mira acá es el periodo de la iglesia. Ya estamos por finalizarse el periodo de gracia. Y entonces después de eso, después del arrebatamiento, aquí se habla aquí en este periodo se habla de Apocalipsis 8:7, que antes es del 8:13 en consecuencia. El 8:13 demarca el arrebatamiento. Entonces, estas son señales, Apocalipsis 8:7, antes del arrebatamiento. Las tormentas que usted pueda ver, por ejemplo, yo hace como 3 años vi que en España hubo una tormenta en donde los granizos eran del tamaño de un puño, de un adulto. Imagínense. Ya esos son destructivos. Ya aquí, mire, la mega tormenta se da aquí, en el segundo periodo de 3 años y medio, conocido como la Gran Tribulación. Es lo que le leí en Apocalipsis 16 y Salmo 50. Ahí, pero nosotros no tendríamos que estar acá, amados hermanos. Ni acá, ni acá. Sino que nosotros tenemos que irnos acá, mire. Apocalipsis 8:13. Vi y oí volar un águila diciendo, ¡ay! 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 Por los toques de trompeta que están por sonar, que anuncian los juicios contra los moradores de la tierra. Pero, sí, Brasil fue inundado, ¿verdad? El año pasado creo que fue, pero es este año.
La cosa es, amados hermanos, que lamentablemente aquí va a haber un levantamiento, ¿verdad? Que es el tribunal de Cristo. Ahí dice que toda la iglesia tiene que comparecer para dar cuentas de las obras que se hayan hecho estando en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Si el balance de las obras del cristiano son malas, es regresado a la tierra. Y entonces por lo menos va a participar en el primer ay, que son los 5 meses, 150 días de pretribulación, en donde se abre el pozo del abismo y salen bestias en forma de langostas con cola de escorpión. Son seres que están aprisionados en el tártaro, ¿verdad? Que eso ya lo vimos. Bueno, con usted no, creo que ya lo vimos, ¿o no? Va a ser terrible. Aquí mire, en este primer ay, dice que los hombres van a desear morir y la muerte va a huir de ellos. Pero si el cristiano que salga aprobado, por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte aprobado delante de Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que sabe trazar la palabra de Dios. Es ese cristiano que se procura presentarse aprobado, ya no baja, sino que sube acá al cielo, se encuentra con el Señor Jesús y de aquí es el arrebatamiento a la casa del Padre. Entonces, ¿de qué lado quiere estar usted? ¿De los que las obras estando en el cuerpo sean la mayoría malas o del que la mayoría sean buenas? ¿Qué quiere usted? Que la mayoría sean buenas, ¿verdad? Pero para eso tenemos que morir. Porque si nosotros no morimos, nuestras obras, la mayoría van a ser malas. Morir a cosas que a veces ni son malas, amados hermanos. Aparentemente, pues, pero si Dios no está en el asunto, en su voluntad, terminan por ser malas. Por poner un ejemplo, ¿qué de malo tiene ir a pasar una semana en un chalet a la orilla del mar Pacífico, con la refrigeradora llena, las alacenas llenas, con la billetera llena? ¿Qué tiene de malo eso, amado hermano? Sinceramente, no tiene de malo. Pero si Dios no quiere que vaya, aunque tenga todos los recursos, va a ser malo. Supongamos que alguien en esta época de tormentas, entre agosto y septiembre, que es lo más fuerte, ¿verdad? Parte de lo más fuerte del invierno. De repente le dan un bono de 25,000 quetzales. Y dice, no, Decameron me espera. Agárrate porque allá voy. Y Dios dice, hijo, no vayas, pero y tal vez a veces Dios no habla directamente, sino que habla a veces a través de los representantes como nosotros, ¿verdad? Mire, pastor, fíjese que me gané 25,000, qué bendición. Y fíjese que me voy a ir al Decameron. Ah, bueno, ¿será que me puedo ir? Bueno, en realidad no está pidiendo permiso porque dice me voy a ir al Decameron, ya tiene pagado el paquete y todo, o sea, solo está avisando que se va a ir. No es lo mismo, porque así pasa, mira, amado hermano. A veces uno puede llegar y decir, mire, fíjese que ya me voy, pero ¿será que me da permiso? Y bueno, ¿y cómo así? ¿Me voy o me da permiso? Es que ya tengo mi boleto comprado para irme a la Barbuda. Entonces ahí no se está pidiendo permiso, solo está avisando.
Y de repente uno le dice, no, no vaya, hermano, yo siento que no debe de ir. ¿Y pero por qué? Usted envidioso está porque usted no tiene para ir. No se vaya, hombre. Y se va y llega el huracán, ¿qué era? Irma. Ahí en la Barbuda fue Irma, ¿verdad? Irma se enojó con la Barbuda, entonces le dio una buena cacheteada, pero por no obedecer, o sea, no era algo malo. Pero cuando Dios no está en el asunto, se vuelve malo, amado hermano. Entonces es mejor morir. Nos va mejor. Es mejor morir, amado hermano. Salgamos de la transmisión. Una vez, el Señor de las veces que en su misericordia el Señor nos ha permitido